Bueno, muchachos, ahora sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Ahora sí, pues. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, como les decía, cualquier duda, eh, pues como no puedo ver las manitos aquí porque tengo la pantalla completa, me interrumpen, no hay ningún problema. Entonces, vamos a hablar en general, pues, de la toxoplasmosis. Esta es una zoonosis parasitaria ocasionada por Toxoplasma gondii. Este es un parásito intracelular que se caracteriza porque puede infectar una gran variedad de huéspedes, aproximadamente unos 300 huéspedes intermediarios. Tiene como huésped definitivo el gato, pero no solo el gato, sino en general todos los felinos. Más adelante les comentaré las hipótesis que se tienen de por qué son los felinos el huésped definitivo. Gondii es la única especie del género Toxoplasma que se ha identificado. Esta foto de la taxonomía se las traigo para que siempre tengamos en cuenta y recordemos que Toxoplasma pertenece al filum Apicomplexa, y dentro de ese Apicomplexa hay otro parásito también de mucha importancia, como lo es el Plasmodium. Dentro del Apicomplexa hay otros también, pero los dos más relevantes son Toxoplasma y Plasmodium. ¿Cómo se da el ciclo de vida en el humano? Entonces, concentrémonos primero en mirar esta parte que les estoy señalando acá. Este es el ciclo de vida original, digamos, el que debería darse naturalmente, y es que el gato se infecta al consumir tejido infectado con el parásito en la forma de bradizoito. Ahorita les cuento un poco más sobre los estadios. Y los tejidos infectados generalmente están pues en ratones, en pájaros que el gato caza, y en el gato se da el ciclo sexual del parásito, y este tiene la capacidad de liberar millones de quistes que inicialmente, las primeras 24 horas que salen, no están todavía en su forma infectiva, pero tardan más o menos de 1 a 5 días en esporular y en ser infectivos. Una vez están en el medio ambiente, en ese estado de infectividad pueden durar hasta un año. Y se ha encontrado que en lugares donde llueve mucho se conserva mejor porque favorece la humedad, la conservación del quiste. El gato se infecta en la primoinfección, es donde tiene la capacidad de generar esta cantidad de oquistes. Ya luego, si se vuelve a infectar, no sigue, digamos, eliminando en el ambiente oquistes, pero es en la primoinfección donde puede pasar aproximadamente 1 o 3 semanas liberando los huevos que tienen los esporozoitos. Entonces, el ciclo cerrado se da cuando del ambiente los ratones, los pájaros, bien sea en la tierra, en el agua, consumen estos zooquistes, y a nivel del intestino se da un proceso que es la reproducción asexual del parásito para generar unos taquizoitos que van a migrar a diferentes tejidos. Uno de ellos es el cerebro. En estos tejidos se convierten en unos quistes latentes que van a durar el resto de la vida, y luego pueden ser otra vez cazados por los felinos, y de esta manera se cierra el ciclo. Ahora, hay otros huéspedes intermediarios que son accidentales, entre los que entra el hombre y otros animales, y la razón es que la capacidad de dispersarse de estos zooquistes, bien sea a través del agua, de la contaminación de frutas, vegetales, de que otros huéspedes intermediarios que nosotros consumimos, como el ganado, también come estos zooquistes, y se da también en el ganado, por ejemplo, en el cerdo, la maduración de estos zooquistes a nivel del intestino,
y la migración hacia tejidos a nivel de los músculos. En el caso del ganado del cerdo se depositan estos zooquistes que tienen bradizoitos y estos son consumidos por el hombre. Entonces, la principal fuente de contaminación o de infección para el hombre es el agua, frutas, verduras que no tengan un lavado adecuado, que no se hayan cocido, carnes crudas o poco cocidas, van a hacer que estos zooquistes entren, estos bradizoitos, perdón, entren a nivel del intestino y se dé pues el ciclo asexual liberando taquizoitos que inicialmente son fagocitados por células dendríticas, macrófagos que circulan a nivel de los intestinos o ellos pueden penetrar directamente en la sangre y se diseminan a muchos tejidos, entre ellos los tejidos de órganos inmunoprivilegiados como son el ojo, el cerebro, la placenta. Quiero hacerles una pregunta aquí para manejar los términos y es, ¿en este momento ustedes han visto algo de inmunología? No, profe. No, bueno, listo. Entonces, los órganos inmunoprivilegiados son órganos que no, a los que el sistema inmune no tiene tanto acceso. Y la razón es protegerlos porque son tejidos delicados, por decirlo así, y una respuesta exacerbada del sistema inmune podría lesionarlos. Entre esos, pues, está el ojo, el cerebro y la placenta. Esa condición de inmunoprivilegiado hace que microorganismos oportunistas lleguen a estos órganos y se ven protegidos porque en estos órganos no hay una respuesta inmune adecuada. Y ese es uno de los casos pues con toxoplasmosis que infecta estos órganos, pero también está depositado en nódulos linfáticos, en el músculo esquelético, en el corazón, y allí se convierte en una forma latente que dura el resto de la vida. Entonces, esta destrucción de los zooquistes que se consumen en la carne se puede dar si las carnes se cocinan bien a más de 60 grados. En estudios que han hecho en Colombia han encontrado que independiente del nivel de sanidad con el que se manejen las carnes, más o menos el 50% de todos los tipos de carnes que consumimos, también están el pollo, están contaminados con ooquistes de toxoplasmosis. Entonces, esto es una alta pues, prevalencia de infección en estos huéspedes intermediarios que nosotros consumimos y por tanto la importancia de la cocción adecuada de las carnes. Otro punto importante que quiero resaltar y es que se ha encontrado que en el agua potable que se potabiliza con cloro, el cloro no tiene la capacidad de matar el parásito en la forma de ooquiste esporulado. Entonces, eh, eso es para tenerlo en cuenta. Hay países donde la potabilización se complementa con UV y ahí sí se da la potabilización para eliminar también toxoplasmosis, pero en el agua que nosotros consumimos es agua potabilizada con cloro y no se puede eliminar el parásito con el cloro. Lo que se recomienda es hervir por más de 10 minutos y de esta manera sí se logra matar estos esporozoitos que están contenidos en los ooquistes. En esta fase de cuando recién se da la infección en el humano, que se liberan los taquizoitos, que son los que se diseminan en diferentes órganos, cuando la infección es sintomática y se logra detectar en esta fase aguda, es donde es más sensible el parásito al efecto del tratamiento. Entonces, pero muchos de los casos cursan asintomáticos, por tanto,
pues no hay problema porque es asintomático, pero no hay tampoco ningún tratamiento y puede haber una diseminación a muchos tejidos. En los casos sintomáticos que les comentaré más adelante, entonces es muy importante poder hacer la detección a tiempo y la importancia pues del diagnóstico aquí también la vamos a revisar. Aquí les traigo también el ciclo de vida, pero para mostrarles un poquito más a nivel de todos los estadios que maneja este parásito. El ciclo de vida de Toxoplasma es un ciclo bastante complejo. Eh, como les decía, los felinos, y aquí hablamos de los gatos menores de 6 meses, 8 meses, que es generalmente el tiempo donde tienen la primoinfección, son los que están generando todos estos o quistes infectantes. Entonces, cuando los gatos consumen carne que está contaminada con los bradizoitos, estos a nivel de los enterocitos en el intestino del gato liberan los trofozoitos que se replican haciendo un proceso de esquizogonia, liberan más trofozoitos que también en el gato, y esto es lo que es exclusivo en los felinos, da lugar a la gametogonia, que es la forma sexual de reproducción del parásito. Entonces, en los estudios que se han hecho para entender por qué son los felinos el único huésped definitivo que es el que produce o el que perpetúa la infección a través de la liberación al medio ambiente de los zooquistes, se ha encontrado que hay algo particular a nivel de los enterocitos y del intestino de los felinos, y es que hay una alta concentración de ácido linoleico. Este ácido linoleico en su proceso de metabolismo normal pasa a ser ácido araquidónico a través de una enzima que es la que en general los felinos tienen deficiencia. Entonces, al tener deficiencia de esa enzima, se va a concentrar el sustrato que es el ácido linoleico. Es lo que han encontrado como una asociación fuerte para entender por qué se puede dar la gametogonia en los felinos y no en otros mamíferos. Esto lo han hecho también pues, a través de ensayos experimentales en el laboratorio. Entonces, como les mencionaba, estos ovocitos inicialmente salen no infectivos, pero es en término de un día que ya empiezan a esporular y a producir esporozoitos y pueden durar mucho tiempo. Cuando estos huevos son ingeridos a través de las diferentes formas que les mencioné, el agua, alimentos o la carne mal cocida, a nivel del intestino, y vamos a enfocarnos pues ya en el ser humano, se liberan taquizoitos. Estas formas del parásito invaden también los enterocitos y pueden pasar a circulación a través de células de la respuesta inmune claves como son los macrófagos centinelas que están siempre circulando para eliminar cualquier microorganismo o sustancia que pueda pues, afectar este tejido, o a través de células dendríticas también que se encuentran en tejido. Estos parásitos aprovechan entonces que estas células se recogen y viajan a través del sistema linfático o de la sangre y llegan a diferentes tejidos. Se ha encontrado que el parásito dentro de estas células logra manipularlas para que generen unas moléculas que se llaman inmunomoduladores o quemoquinas para que tengan mayor tropismo por algunos tejidos. Entre esos, el cerebro, logrando pasar la barrera hematoencefálica, músculo esquelético y, como les mencionaba, los otros órganos inmunoprivilegiados, el ojo y la placenta. Entonces, con el humano y los otros huéspedes intermediarios accidentales, digamos, no se cierra el ciclo porque esto es, para el gato se cierra es con el ratón y con los pájaros, pero con los humanos, digamos, quedamos
con la infección y más adelante les contaré las implicaciones que esto tiene a nivel del cerebro y cómo se desvía un poco esa tendencia natural que se presenta en los ratones y que favorece que sean cazados por los gatos y cómo eso afecta al ser humano, que es bastante interesante. Entonces, este es el taquizoito. Como les mencionaba, pertenece al filo una apicomplexa, al cual también pertenece el Plasmodium, que ocasiona la malaria, y los apicomplexas se caracterizan porque tienen un complejo apical. Ese complejo está compuesto por róptrias, micronemas, unos microtúbulos y unos anillos conoidales que lo que hacen es permitir que el parásito invada la célula huésped a través de unos pasos o de un mecanismo especial. Lo que sucede inicialmente es que el parásito identifica la célula hospedera que va a invadir, hace contacto con la membrana y a través del movimiento de los microtúbulos empieza un proceso de internalización que no es como tal la fagocitosis que se da normalmente para la eliminación de los microorganismos por parte del macrófago, sino que es una internalización independiente de la fagocitosis, en donde estos micronemas y róctrias tienen moléculas como proteasas, tipos y hialuronidasas, lisocimas, que ayudan a penetrar esa parte apical del parásito. Y además, el parásito tiene también unos gránulos densos cercanos al complejo apical que son liberados en el momento que está ingresando a la célula y tienen como fin apagar esa respuesta inmune que inmediatamente se va a generar en el macrófago al detectar el cuerpo extraño. Entonces, hay mecanismos de la respuesta inmune innata que son típicos del macrófago, como producción de algunas moléculas tóxicas como óxido nítrico o especies reactivas de oxígeno, que son moduladas con moléculas que que liberan estos gránulos densos. Entonces, es bastante, digamos, sofisticado o organizada la forma en que el taquizoito entra a la célula y además evita un proceso que sería natural, que es la unión del endosoma que se forma con la entrada del parásito con vacuolas que tienen lisosoma. Estas vacuolas tienen una cantidad de proteasas y un pH muy bajo que lo que hace es eliminar los microorganismos cuando se fusiona con el endosoma, formando el fagolisosoma. Este parásito en particular evita la formación de ese fagolisosoma y por tanto termina utilizando la célula que debería ser la célula que lo elimina como un medio de transporte y esa es esta capacidad a la que llaman caballo de Troya. Y no solamente lo hace Toxoplasma, también lo hacen otros parásitos que logran entrar a las células, regularlas para que no eliminen, no los maten, pero les sirve de medio de transporte para entrar camuflados a sitios especiales como los órganos inmunoprivilegiados. Entonces, sobre la epidemiología de la toxoplasmosis, a nivel mundial se dice que una de cada 3 personas tiene el riesgo de infectarse, o mejor dicho, se infecta, no tiene el riesgo, sino que se infecta con toxoplasma, pero estudios en Colombia han mostrado que para nosotros es mayor, es el 50% más o menos en promedio. Esto varía en diferentes regiones del país. Hay departamentos que tienen un 70% de infección, lo cual es muy alto. En Cali es cerca del 50%. O sea, es a nivel de Suramérica en general, la infección por toxoplasma es muy alta. Estas prevalencias, pues como les mencionaba, varían dependiendo de los países entre 10
y 80% son bajas en los países, en Norteamérica, perdón, en el suroeste de Asia y en el norte de Europa. Moderadas entre 30 y 50% en centro y el sur de Europa y muy altas en América Latina y los países tropicales de África. Otro aspecto bien importante y es la infección de los neonatos. De 2 a 10 de cada 1000 neonatos se infectan con toxoplasmosis, dando lugar a la toxoplasmosis congénita. Y esta infección con toxoplasma hace parte de un conjunto de microorganismos que afectan al feto, son los TORCH, que corresponde a toxoplasma, rubeola, citomegalovirus, herpes simple, VIH y sífilis. Entonces, se han encontrado anticuerpos, es decir, que nos dicen que ya las madres han estado en contacto con el parásito en más del 50% de las embarazadas. El parásito tiene la capacidad de infectar tanto inmunocompetentes como inmunosuprimidos, es decir, personas que tienen su sistema inmune funcionando bien, como personas que por diferentes enfermedades o infecciones tienen la respuesta inmune no adecuada. Sin embargo, en los pacientes inmunosuprimidos, como pacientes con VIH, que es donde se ve también altas tasas de infección y de las secuelas, hay una afectación importante, sobre todo por encefalitis. Como les mencionaba, el parásito tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y tanto en inmunocompetentes como en inmunosuprimidos. Pero en el estado de inmunosupresión, los estragos que van a suceder por la infección pues van a estar más marcados y se va a dar lugar pues a todas las secuelas que se pueden presentar a nivel del cerebro. Se ha encontrado que Toxoplasma gondii, a pesar de que es la única especie que está descrita para este género, está compuesta por una cantidad muy grande de cepas. Entonces, genéticamente, esta especie se puede dividir en tres grupos grandes de genotipo 1, 2 y 3, y a su vez esos genotipos se dividen en otros grupos o en otras cepas. En el caso de Colombia, por ejemplo, se ha reportado que tenemos 52 cepas diferentes de toxoplasma, varias de estas pertenecientes al genotipo 1, que se ha descrito con mayor virulencia. Los genotipos 2 y 3 son menos virulentos, aunque dan lugar pues a la infección crónica. Y en general en Sudamérica se encuentra mayor prevalencia del genotipo 1 comparado con Europa, en donde predominan más los otros dos genotipos. Entonces, las condiciones de control de la infección son diferentes entre Sudamérica y Europa, pues por razones también de socioeconómicas, pero además es que los genotipos que circulan en nuestra región son más patogénicos, más virulentos. Entonces, ¿qué pasa en la infección de personas que tienen su sistema inmune funcionando bien? Aproximadamente el 60% de las personas que se infectan son asintomáticas, es decir, el parásito hace todo su ciclo asexual, pero no hay ninguna manifestación clínica. Finalmente, lo que sucede es que el sistema inmune logra de forma equilibrada controlar la replicación del parásito. Inicialmente, el taquizoíto se caracteriza por replicarse rápidamente y en presencia de una respuesta inmune adecuada, se ve obligado a generar las formas de latencia o de replicación muy lenta, que son los bradizoitos, y queda formando los quistes en los tejidos. Entonces, allí termina el ciclo para una persona inmunocompetente, en donde esos quistes se forman en sitios que además no van a tener ninguna implicación.
pero existe dentro de los inmunocompetentes también algunos casos en los que los parásitos van a alcanzar a entrar tanto en cerebro como en el ojo, y los quistes se pueden formar en sitios, por ejemplo, a nivel de la retina, que pueden o no comprometer la visión. Y entonces, cuando hay compromiso de la visión, es que se empiezan a presentar los síntomas y se puede detectar la infección, pero incluso si el parásito entra y se deposita en la retina y no hay compromiso de la visión, pues va a pasar como asintomático. Entonces, en personas inmunocompetentes, usualmente es benigna. En la fase aguda de la infección, cuando los taquizoitos se están diseminando hacia diferentes tejidos, pueden haber síntomas inespecíficos como una gripa, astenia, mialgia, debilidad, pero esto puede pasar desapercibido. Y algo característico es que la inmunidad que se genera con toxoplasma es una inmunidad protectora. Es decir, si posteriormente volvemos a estar expuestos a la infección, el parásito ya no va a ocasionar toda esa fase aguda, sino que va a haber una respuesta inmune que lo va a controlar. Entonces, las presentaciones clínicas que podemos ver en inmunocompetentes es los toxoplasmosis ganglionar, entonces se empiezan a ver los nódulos inflamados. El paciente puede consultar por esto, es algo muy inespecífico, pero si hay sospecha de toxoplasma, se hacen las pruebas diagnósticas y se debe tratar. De las personas que hacen toxoplasmosis ganglionar, es muy importante que se dé tratamiento porque aproximadamente el 10% puede terminar en una presentación ocular que puede llevar pues o terminar finalmente en una disminución o incluso en una pérdida de la visión. Y pues en el caso de las embarazadas, tenemos pues la presentación congénita. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, te escuchamos. Vale. Bueno, entonces hablemos un poco de la toxoplasmosis congénita, que es bien importante porque existe ya unas guías de tratamiento y dentro del control prenatal esto es uno de los puntos a tener en cuenta. El riesgo de transmisión, si se presenta una infección aguda en las primeras 20 semanas es bajo, y vamos a hablar de transmisión vertical cuando se pasa la infección de la madre al feto, porque la barrera cumple una función protectora que funciona muy bien, pero después de las 20 semanas la probabilidad de la transmisión vertical es más alta. Sin embargo, se reporta pues que el 20% de las pacientes pueden hacer esa transmisión vertical en las primeras 20 semanas, pero esas que se infectan en ese primer trimestre pueden tener pues consecuencias severas para el feto. Entonces, hay una morbimortalidad importante para el feto que se ve reflejada en nacimientos prematuros, alteraciones auditivas, retraso neurológico, retinitis, cegueras, hidrocefalia y puede llevar a la pérdida fetal. Esta presentación es muy alta en niveles socioeconómicos bajos y está muy relacionado con bueno, los hábitos, el consumo de alimentos no bien procesados y además que no se detecte a tiempo, porque no se consulte a tiempo o no se haga el control prenatal en donde existe unas pruebas de tamizaje para prevenir y pues que la infección pase sin un tratamiento. Entonces, en el embarazo se requiere que se haga un tamizaje y un tratamiento oportuno. Entonces, todas las mujeres embarazadas tienen dentro de su control prenatal
la prueba de IgG-IgM, que es específica contra el parásito, para evaluar si la madre estuvo alguna vez en contacto con el parásito o si nunca ha estado en contacto. Entonces, si ha estado en contacto, al detectar estas inmunoglobulinas, hablamos de que es seropositiva, y si no ha estado en contacto, no va a haber detección de estas inmunoglobulinas, entonces hablamos de que es seronegativa. Lo ideal es que pues, el 100% de las mujeres se hagan el tamizaje en el control prenatal, pero la realidad es que esto varía mucho, dado pues los problemas que tenemos en el sistema de salud, y en términos generales se reporta que menos del 40% de las mujeres son tamizadas. Y otra situación que se presenta es que por desconocimiento de la guía de manejo, puede ser que se tamicen, y si es cero negativa, la madre tiene que seguirse evaluando cada mes para evaluar si se convierte, porque durante el embarazo puede exponerse y es donde está pues el mayor riesgo. Se le tiene que hacer seguimiento mensual a las madres cero negativas para evaluar la IgM. Ahora les explicaré por qué la IgM. Entonces, para ver en qué momento estar vigilando que durante el embarazo no se vaya a infectar, o si se infecta, inmediatamente dar el tratamiento, porque si se infecta, pues ya sabemos el riesgo de la transmisión vertical, pero si se da el tratamiento oportuno, los niños se pueden infectar, pero pueden pasar como asintomáticos sin alcanzar a hacer el daño pues a nivel de cerebro. Entonces, muy importante esto dentro de la práctica médica, y es seguir las guías de manejo. En el caso de toxoplasmosis, estuve pues, revisando, y la guía de manejo en Colombia es una guía muy bien fundamentada. En esto han trabajado grupos de investigación en Colombia haciendo análisis epidemiológicos, y lo que está ahí escrito está fundamentado en lo que es nuestra realidad. Al parecer esto, como está organizado el manejo de la toxoplasmosis y fundamentado, somos pioneros en eso en Colombia. Pero de nada sirve que eso esté tan bien, digamos, elaborado, si no se lleva a cabo como está la guía de manejo. Entonces, ¿qué pasa con la terapia? Pues ya sabemos que en las mujeres embarazadas los tratamientos son de mucho cuidado, porque siempre hay que administrar tratamientos que no sean teratogénicos, o sea, que se sepa que no van a hacerle daño al niño. Entonces, las mujeres embarazadas no tienen el tratamiento que se le da a una persona, a una mujer no embarazada. Está más limitada el tratamiento farmacológico, y la eficacia de ese tratamiento que se da en las mujeres embarazadas se ha encontrado en algunos estudios que no funciona tan bien, en otros que sí. El hecho es que en Colombia, al menos en lo que estuve revisando, hay buenos resultados con el tratamiento de eficacia pues que se da en las mujeres embarazadas. Entonces, esto que les voy a mostrar aquí es algo bien importante, y creo que una de las preguntas tenía que ver con esta identificación del riesgo. Entonces, como les hablaba, en el embarazo, una mujer seronegativa es a la que se le hace la prueba de IgG-IgM, y de acuerdo a la interpretación de estos resultados, no ha estado en contacto con el parásito nunca. Entonces es seronegativa, y en el caso de que, como nos muestra el resultado, no tiene una infección previa, pero además se mantiene seronegativa, como les decía, hay que seguir haciendo esa evaluación mensual. Y si se mantiene seronegativa hasta el primer mes después del parto, ya el riesgo de la transmisión al niño da lugar a que, mejor dicho, no hay riesgo de la transmisión. Entonces, puede ser seronegativa, pero si se hace un buen control, finalmente no hay riesgo de transmisión al niño. Si es seropositiva, es decir,
antes del embarazo estuvo en contacto con toxoplasma y produce los anticuerpos, que son los que se detectan en la prueba serológica, entonces también el riesgo no existe o es muy bajo. Sí se han reportado algunas reinfecciones en mujeres embarazadas que habían estado expuestas, pero son excepciones. Y donde sí es complicado o existe el riesgo 100% y es una seronegativa que se infecte durante el embarazo. Entonces aquí, o incluso 3 meses antes, porque puede estar todavía el parásito en la fase aguda de replicación y pasarse al feto. Entonces aquí las medidas de prevención y la educación y el control prenatal en donde se explica todos los cuidados que deben tener son claves para la mujer embarazada. Y aquí se presenta también algunas, podríamos decir, exageraciones, como que si una mujer convive con un gato ya adulto de muchos años y queda embarazada, lo que sucede, y eso es pues lo que reportan, es que generalmente los abandonan o los regalan porque el miedo al gato en una mujer embarazada está pues mal fundamentado. Entonces un gato adulto eh, no es un riesgo para una mujer embarazada. Son los gatos pequeños, eso sí no se recomienda. De todas maneras, por ejemplo, limpiar las cajas de arena de los gatos, obvio que una mujer embarazada no lo debe hacer, se recomienda y donde debe tener mucho más cuidado es en el consumo de agua. Ya les hablaba que el agua potable con cloro no elimina los quistes, entonces idealmente una mujer embarazada debe tomar agua de botella, pero si no se puede porque es costoso, entonces debe hervir el agua, los alimentos muy bien lavados, carnes muy bien cocidas. Aquí es donde se da el mayor riesgo. Y en esto hay una desinformación y es la asociación del gato directamente con la toxoplasmosis y realmente el contacto directo que da lugar a la infección es a través de las heces del gato y se da en el 20% de los casos. El 80% es por consumir agua contaminada o alimentos contaminados o carnes mal cocidas que están contaminadas. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta. Ahora el escenario con los pacientes inmunocomprometidos. Entonces, aquí hay dos escenarios que se pintan. Uno es si un paciente es inmunocompetente, pero se infecta con VIH, le da cáncer o cualquier otra condición que pueda cambiar su estado de respuesta inmune y ya ha estado en contacto con toxoplasma, por tanto tiene los quistes que están siempre controlados por la respuesta inmune de la persona inmunocompetente. Si alguna condición hace que esta respuesta disminuya, los parásitos pueden pasar de la fase latente de replicación muy lenta, que son los bradizoitos, pueden pasar a ser otra vez taquizoitos y hay una diseminación y pues una afectación de órganos por la replicación del parásito. Entonces, se da la reactivación de infecciones latentes. Nuevamente, la encefalitis toxoplásmica es un problema bien importante en inmunocomprometidos. En pacientes con VIH es la causa del 10% de las muertes y pues afecta también y va a complicar los problemas a nivel o las infecciones a nivel del ojo, neumonitis o infección diseminada en general. Aquí quiero mostrarles algo de cómo se da la patogénesis molecular a nivel del cerebro, qué es lo que pasa y cómo esto genera tan diferentes secuelas. Entonces voy a tratar de detallar un poco porque hasta ahora no han visto inmunología.
Pero como les mencionaba, entonces los parásitos se diseminan a través de los macrófagos, que son unas células de la respuesta inmune eh, claves en responder al primer contacto o de forma inmediata ante microorganismos. Este parásito lo que hace es tomarlo como, por decir así, un medio de transporte y la entrada de células de la respuesta inmune al cerebro es muy controlada porque una respuesta inmune exacerbada también produce mucho daño. Entonces, el parásito induce en estos macrófagos la expresión de unos receptores y expresión de unas quimoquinas, que son moléculas que dirigen o inducen un tropismo de las células por ciertos tejidos, en este caso por el cerebro. El parásito logra modular y manipular la célula hospedera para que atraviese esta barrera hematoencefálica que es normalmente difícil de pasar por microorganismos o incluso células de la respuesta inmune. De todas maneras, con estos cambios que sufren las células, el parásito logra penetrar pues, al cerebro y esa es una forma. La otra es infección de las células endoteliales. Como les mencionaba, los taquizoitos pueden estar libres también circulando en sangre y a través del sistema de infección del complejo apical que les mostré inicialmente y de todas esas moléculas que logran perforar esta barrera, también puede penetrar directamente a las células endoteliales y pasarlas para llegar al cerebro. También hay estudios donde se ha reportado los taquizoitos acumulados en estas confusiones que son los espacios intercelulares que son muy estrechos en la barrera hematoencefálica. No obstante, el parásito logra también pasarlos, como se ve aquí. Una vez dentro del cerebro, el parásito puede infectar diferentes tipos de células, pero una en las que tiene mayor tropismo son las neuronas. También infecta células de la microglía, que son como los macrófagos, digamos, del cerebro, los astrocitos, que son células estructurales, pero el mayor tropismo lo tiene por las neuronas, o al menos allí es donde se han identificado pues mayor carga parasitaria. Y la explicación que dan a esto es que tanto las neuronas como las células del músculo esquelético son células que se protegen de la respuesta inmune, o sea, son como células que no responden muy bien a la activación o a lo que se desencadena con la respuesta inmune porque pues deben, digamos, durar mucho tiempo. Entonces, el parásito aprovecha esto y aquí en el caso del cerebro, en las neuronas es donde más podemos ver la infección. Entonces, ¿de qué depende? Porque pacientes inmunocompetentes también van a tener bradizoitos o taquizoitos que puedan penetrar la barrera hematoencefálica, pero aquí vienen varios factores a tener importancia en que esto termine siendo algo asintomático o se convierta pues en una enfermedad o en un problema que desencadena varios tipos de enfermedades en el cerebro. Entonces, por un lado, si hablamos de una persona inmunocompetente, resulta que todos, así seamos inmunocompetentes, tenemos diferente intensidad, por decirlo así, de la respuesta inmune. Muchas veces, y es lo que pasa con las enfermedades autoinmunes, el sistema inmune, por proteger ante un estímulo, termina haciendo daño en los tejidos por una respuesta exagerada que termina siendo tóxica. Entonces, si el hospedero tiene tendencia o tiene factores que lo predispongan a generar este tipo de respuesta, se puede presentar problemas como la encefalitis y otras que les mencionaré. Ese en el caso de los inmunocompetentes. Si es un inmunosuprimido,
lo que se va a generar es una replicación del parásito no controlada que también va a generar secuelas. El otro estado del asintomático es donde efectivamente hay una respuesta inmune y aquí la microglía es la que controla esa respuesta inmune en el cerebro para que sea equilibrada. En el caso de los asintomáticos se da una respuesta inmune que logra que ese parásito termine convirtiéndose en quistes de bradizoitos porque no pueden multiplicarse porque hay una vigilancia de la respuesta inmune que no deja que se replique, pero él queda latente en la forma de quistes de bradizoitos. Sin embargo, tampoco hay un daño de la respuesta inmune a este tejido. Entonces, por eso pasa asintomático, así el parásito haya logrado entrar al cerebro. Bueno, entonces, a mí me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención lo que pasa a nivel de las secuelas por el daño de toxoplasma en el cerebro. Hay muchos estudios y aquí les estoy mostrando algunos artículos muy recientes del 2021 o del año pasado, en donde se está estudiando intensamente esas secuelas que generan enfermedades psiquiátricas o daño o que afectan la función cognitiva. Entonces, por ejemplo, se cree que Toxoplasma gondii o hay asociaciones de la presencia de la infección con el parásito con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, que es una demencia. También se reporta que hay daños a neurodegeneración que puede afectar la capacidad cognitiva. Incluso se ha asociado la infección con toxoplasma con comportamientos suicidas o estados intermedios como impulsividad, agresión. Hay artículos, y de esto también encontré varios, en donde hay una asociación, o sea, no se puede decir que hay una causalidad, porque eso no se ha comprobado, pero hay una asociación de la infección con toxoplasma y, por ejemplo, mayor accidentalidad en accidentes de tránsito. Entonces, algo que explican o que tratan de sugerir es que estos estados intermedios de mayor agresividad e impulsividad pueden generar, pues terminar en este mayor índice de accidentes. Sin embargo, también, o sea, esto pues, es controversial porque hay otros artículos en donde hacen los mismos estudios en otras regiones y no encuentran esas asociaciones. O por ejemplo, en este caso, en este artículo, que fue un estudio que se hizo en México sobre la asociación con esquizofrenia, encontraron mayor frecuencia de esquizofrenia en pacientes infectados con toxoplasmosis, pero esto no fue asociado a una severidad de la enfermedad. Lo mismo en el caso de la memoria o de la función cognitiva, en algunos casos no han encontrado asociación en pacientes infectados. Entonces, como les digo, estos artículos son recientes y se está investigando porque hay factores del hospedero, pero también como les mostraba, el parásito tiene una diversidad muy grande y virulencias también diferentes que podrían estar relacionadas con que en algunas regiones o en algunos estudios no se encuentren estas asociaciones. Hay, no sé si de pronto algunos sepan esto, pero es interesante lo que también se ha encontrado como asociaciones y de esto pues hay también artículos recientes de el comportamiento de los ratones. Hay estudios de laboratorio que han mostrado que los ratones pierden el miedo, los ratones con toxoplasmosis pierden el miedo a los gatos y la finalidad, pues como hipótesis de esto, es que se termine el ciclo, es decir, que sean cazados por los gatos, que es el huésped definitivo
sugiriendo pues que es como algo generado por el parásito para terminar su ciclo. De esto hay hasta videos que sí llaman la atención, en donde los ratones prácticamente se ponen para que los gatos los casen. Entonces, el diagnóstico diferencial en la encefalitis por Toxoplasma gondii se halla la infección, pues es importante porque hay otras causas: linfoma del sistema nervioso central, encefalopatías, tuberculosis, criptococos, pues todas estas presentaciones que se pueden dar también en pacientes inmunocomprometidos. Ahora vamos a la parte de diagnóstico. En diagnóstico hay muchas formas para la detección, pero realmente si vamos a la práctica es sencillo. Hay métodos directos y métodos indirectos. En los métodos directos quiere decir que la prueba a detectar directamente o a visualizar directamente el parásito. Uno de ellos es la PCR, que es una prueba que lo que hace es amplificar el DNA de una región del parásito. Esto se utiliza para hacer, digamos, confirmación a nivel de líquido amniótico o de líquido cefalorraquídeo en los casos pues, de encefalopatías o infecciones en madres embarazadas. También hay cultivos del parásito en células, tinciones, inmunohistoquímica que se da a nivel de la tinción de los tejidos, y lo que es la rutina y lo que se van a encontrar en el día a día, que son las pruebas serológicas, la IgG y la IgM. Estas son, digamos, las pruebas, la prueba estándar de tamizaje que se debe hacer, y lo que se sugiere es que, y esto lo dice la guía de tratamiento, es que se deben pedir al tiempo. En lo que se ha estudiado, pues la forma de evaluar estas inmunoglobulinas puede variar, hay varios métodos. Se recomienda que para la evaluación de la IgG sea una prueba de ELISA, y para IgM pruebas automatizadas y no la prueba de ELISA, porque tiende a dar reacciones cruzadas con otras IgMs que no son específicas del parásito. Entonces recuerden, estas dos son las pruebas que se deben ordenar cuando hay sospecha. Una vez tenemos los resultados de esta prueba y tenemos por ejemplo, una IgG positiva, una IgG positiva nos dice que el paciente estuvo en contacto con el parásito, pero no tenemos información de hace cuánto tiempo. Cuando una IgG da positiva, se debe evaluar un test de avidez que consiste en evaluar qué tan afín es esta inmunoglobulina al antígeno, que es una partecita del parásito, es decir, con qué fuerza se pega al antígeno, y esto se evalúa mediante unos porcentajes que nos dicen si tiene una avidez alta o una avidez baja. Y dependiendo de eso, entonces vamos a saber si el contacto con el parásito fue hace unos 2 o 3 meses o 4 meses o es mucho más atrás. También hay otras pruebas serológicas, como la detección de la IgA y la IgE, que les voy a mencionar acá enseguida. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la respuesta inmune serológica después de la infección con toxoplasma. Aquí partimos del momento cero de la infección. Inmediatamente el parásito entra en contacto con el sistema inmune, se genera inmediatamente producción de IgM, y esto sucede con todos los microorganismos. Es la primera inmunoglobulina que se produce, y estas inmunoglobulinas lo que hacen es rodear el microorganismo para facilitar su internalización por las células del sistema inmune para que la eliminen. Entonces, nosotros las usamos como unos medios para evaluar el contacto con los microorganismos. Entonces, la primera que se produce es
la IgM, al tiempo también se produce la IgA y aproximadamente un mes después de la infección con toxoplasma se produce la IgG. Entonces, por eso es que esta prueba nos sirve, la combinación de estas pruebas nos sirven para diferenciar hace cuánto tiempo estuvo expuesta la persona. Entonces, en cuanto a la evaluación de la IgA, sirve como la IgM para evaluar una infección aguda. Sin embargo, se ha encontrado que entre 5 y 10% de las personas no producen IgA. Por tanto, una IgA negativa no descarta la infección y es por esta razón que no la vemos en lo que es el manual de manejo, que lo que pide es hacer la IgM y la IgG. Se puede usar en investigación, pero para el diagnóstico realmente se pide es IgM e IgG. La otra inmunoglobulina que también se produce es la IgE y esta se asocia con enfermedad severa. Sin embargo, esto también es una prueba que se hace más a nivel de investigación, no en la rutina clínica. Y como les mencionaba, el test de avidez de la IgG, que es una prueba funcional de la afinidad del anticuerpo por el antígeno. Entonces, una avidez baja significa que la infección tiene menos de 4 meses y una avidez alta significa que tiene más de 4 meses. ¿Por qué se presenta esto? Cuando nosotros nos infectamos, en el caso, por ejemplo, de toxoplasmosis, el sistema inmune, digamos, más especializado o adaptativo, en respuesta al estímulo específico del antígeno, en este caso de toxoplasma, genera rápidamente esta respuesta ya especializada de anticuerpos que se empiezan a detectar al mes. Sin embargo, en la medida que el sistema inmune entra en más tiempo de contacto con el parásito, esta respuesta se va haciendo más fina. Entonces, los anticuerpos de IgG que se producen al principio, así sean específicos de la misma partecita del parásito, del mismo antígeno, a medida que pasan el tiempo, se hacen más fuertes en su unión, se especializan y eso se da por unos rearreglos que sufre el linfocito B, que es el que produce las inmunoglobulinas. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, se vuelve más fuerte esa respuesta, mejorando pues la eliminación del parásito. Entonces, esto se aprovecha para poder identificar el tiempo en el que puede haber estado en contacto la persona con el parásito. Entonces, aquí algo que se resalta es que si tenemos una mamá que tiene más de 4 meses de embarazo, no vale la pena hacer una prueba de avidez, pues porque no vamos a saber si estuvo en contacto antes de esos 4 meses, igual ya estaba embarazada. Entonces, en las mamás con más de 4 meses de embarazo, lo que se recomienda es pedir una IgM. La IgM, lo que sucede es que varía también entre pacientes y una IgM que se espera que alcance unos picos en un mes, 2 meses, cuando en algunas personas puede durar alta más tiempo. Entonces, pues eso puede dificultar la interpretación, pero en todo caso son estas dos inmunoglobulinas las que nos van a marcar la pauta para identificar si estamos ante una infección aguda o una infección crónica. Entonces, sobre la prevención, les había mencionado que cocinar la carne a más de 60 grados, dicen que cuando cambia, al menos esperar que cambie de color, eso ya es como un signo de que se ha alcanzado esa temperatura. Lavarse bien las manos después de la manipulación con carne cruda, porque si están los brazoitos y uno se toca luego una mucosa, el ojo, pues ahí va a haber la infección. Evitar el consumo de leche no pasteurizada, consumo de frutas y verduras tienen que estar muy bien lavadas.
Evitar el consumo de agua no potable y pues sobre todo esto en mujeres embarazadas. Gatos domésticos deben permanecer en el interior. Entonces, ¿qué pasa si el gato no sale, no está expuesto al medio ambiente y a comer ratones, pájaros, sino que se alimenta con el concentrado que se da en la casa? No, no es un gato que va a estar expuesto a la infección y por tanto no hay riesgo. Entonces, el tratamiento. Para el tratamiento tenemos que lo primero que se usa, y estamos hablando de no embarazadas, es pirimetamina sulfadoxina. La pirimetamina empieza a afectar el metabolismo del ácido fólico, por eso se tiene que acompañar de esta vitamina. Otras opciones son la clindamicina y la pirimetamina, pero no se ha demostrado pues, que sea muy efectiva. En las embarazadas, este es el fármaco que les mencionaba, que en algunos casos, estudios se muestra que sí funciona, en otros que no, pero en estudios hechos aquí en Colombia parece ser que sí se puede ver la eficacia de la espiramicina en el tratamiento pues, de las embarazadas, que no se puede dar la pirimetamina sulfadoxina. Entonces, esto está muy bien descrito en la guía de manejo de toxoplasmosis. Por tanto, la invitación es a que siempre sigan las guías y claro está que muchas veces lo que está en la guía 100% no es la realidad de lo que se encuentra en los laboratorios disponible, pero por ejemplo, el hecho de en las embarazadas hacer el seguimiento mensual con la IgM, las que son cero negativas, es una práctica que se ha encontrado que no se hace y pudo haber evitado varios, digamos, secuelas en niños por no hacer una vigilancia adecuada de la infección aguda. Entonces, vamos a revisar las preguntas, no sé, para que respondamos lo mismo que vieron ahora en el test inicial. Una de las preguntas era si la infección con tosoplasma se da teniendo contacto oral con tierra, agua y hortalizas contaminadas. Entonces, yo creo que ya nos queda claro que sí. Quisiera que me dijeran de esta cuál no es cierta con lo que vimos pues de una vez corregimos si no fue lo que se puso en el test inicial. El contacto con gatos, profe. Exacto. Listo. Entonces, esto es importante porque está un poco exagerado el hecho de que solo con tener el gato ya en la casa ya me va a dar toxoplasmosis sin entender de fondo todo lo que se necesita pues para que se dé la infección. Entonces, los parásitos de toxoplasma ingeridos por el hombre invaden ¿qué tipo de células? Los macrófagos, profe. Ujú. Aquí, ¿cuáles son las opciones verdaderas? Los gatos infectados liberan el parásito durante toda su vida, lo liberan una vez en su vida, y el gato casero que no sale de casa y que come alimentación preparada no se puede infectar. O sea, aquí hay una que es falsa. ¿Qué sería? ¿Cuál? La primera, profe. Ok. Ahora, los zooquistes liberados por el gato en las heces son infectivos por una semana. Entonces, inicialmente les mencionaba, y esto es la razón del éxito de la infección con toxoplasma, y es que son zooquistes muy resistentes que duran mucho tiempo infectivos y bajo, pues resisten el ambiente por mucho, pues hasta un año. Entonces esto es falso. Una mujer embarazada con antecedentes de infección previo al embarazo tiene alto riesgo de transmisión vertical.
que sería falso o verdadero. Falso, profe. Listo. Bueno, muchachos, esto es lo que les traía, digamos, como abrebocas de lo que es la infección con toxoplasma. Como les digo, tiene un ciclo bastante complejo y tiene unas implicaciones bien importantes que aún están estudiándose en las secuelas, y sobre esto toca seguirse actualizando para entender bien la enfermedad y pues darle un buen manejo. ¿Alguna pregunta? Voy a ver aquí. Bueno, muchachos, veo que no hay ninguna pregunta. Espero que les haya quedado pues al menos lo más relevante de lo que es la infección con toxoplasma. Y nada, pues muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, profe. Gracias.